al videoblog del día de hoy, Sé Culto. Hoy tenemos un blog muy interesante y especialmente nos enfocaremos en México. Estaremos hablando de México en la actualidad, un poco de cápsulas del tiempo y algunas revistas científicas que nos encontramos por ahí, así que quédense con nosotros. Y para comenzar tenemos una invitada muy especial, a la sexóloga Daniela Isabel, que nos hablará de dos temas muy importantes hoy en día, pero también de hace mucho tiempo. Esos temas son la homosexualidad y la masturbación. Un fuerte aplauso. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que eran algunos rituales en la época prehispánica de los hombres. Bueno, ellos hacían un rito que era para la tierra, que consistía en cortarse el miembro. Entonces, lo que hacían era, cortárselo cuando estaba un poco erecto, y la sangre era la que ponían en la tierra como oración hacia ella. Y bueno, entre otros temas, tenemos también, ¿ustedes qué opinan sobre la homosexualidad? ¿Creen que se practicaba desde antes o esa tiene muy poco? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, es un tema ya muy de mucho tiempo, pero ahora en la actualidad ha sido algo que ha causado mucho auge, mucho ruido. Okay. Sí, yo creo que es algo muy personal, o sea, muy en tu persona, pero no era tan fácil como serlo públicamente pero como ahora. Ajá. ¿Ustedes creen que eso se practicaba ya hace tiempo? O sea, aunque no fuera tan visto, pero ¿creen que ya había prácticas homosexuales en la antigüedad? Pienso que sí. ¿Sí? Pues sí, están en lo correcto. Pero, bueno, estas prácticas que tenían una valoración como pues no tan vista, se practicaba normalmente, o sea, primero eran como que los transvestis, les llamaban los verdaches. Eran pues hombres obviamente que se vestían de mujeres y tenían pues obviamente como ese lado como femenino, pero eran vistos en la sociedad normales así como si fueran otra persona, como los ven hoy en día, que solamente son así como de ay no te me acerques, o no sé, les tienen mucha transfobia. O sea, hay que aprender hoy en día. Ajá, sí. Ellos eran vistos normalmente, y también de hecho a los dioses también les daban así como un género. Por ejemplo, a la luna, el dios de la luna también era travesti, entonces pues era como que un hombre pero vestido de mujer. Y las prácticas homosexuales también se les dice que en los templos o en las escuelas había prácticas homosexuales entre los alumnos, y pues eso también era un tema así como que un tabú, no se sabía muy bien si pasó. Y otra cosa que también era muy vista era la sodomía, que era como también práctica de homosexuales, y era nada también entre los sacerdotes. Antes de hacer sus sacrificios a sus dioses, en los templos hacían unas orgías también, que eran como pues antes de matar a las víctimas, y pues eso también era como un tema muy fuerte en esa época. Y pues eso es todo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, suena muy interesante. Y con esto vámonos directamente a un reportaje que nos trae preparado una de nuestras compañeras. Es un tema muy interesante y corre video. El día de hoy, en arqueología, tenemos una sección muy importante. Hola, yo soy Jade, su presentadora, y hoy hablaremos un poco de la turquesa. En esta sección de la revista podremos hablar de la importancia que tenía la turquesa para los pueblos mesoamericanos. La turquesa o cihuitl en náhuatl era una de las piedras más apreciadas entre las élites mexicas. Fue utilizada desde el periodo proclásico en las culturas mesoamericanas, aunque comenzó a apreciarse más en el centro de México durante el posclásico. Esta piedra no solo era una piedra que utilizaban para sus artefactos, sino también era considerada que daba referencia al alma o la vida y al fuego, que venía del sol, uno de sus dioses. Esta piedra la utilizaban para decorar, no solamente para hacer joyería, sino también para decorar cosas como tumbas en el caso de Monte Albán. Nos encontramos con los expertos en Monte Albán, arqueólogos, y vamos a hacerles algunas preguntas. Dígame, ¿usted qué piensa de esta nueva exposición? En el marco de la celebración de los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones emprendió un proyecto de reestructuración de la Sala Permanente de Exhibición de las Joyas de la Tumba 7 de Monte Albán.
En lo personal me parece una excelente oportunidad de visitar este sitio arqueológico tan importante y tan relevante a nivel mundial. ¿Y usted, señor arqueólogo, qué nos puede aportar de esta muy importante exposición? El hallazgo de la tumba 7 es el antecedente cultural, histórico y político inmediato que da lugar a la fundación en 1939 de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy agradecida por estas aportaciones, regresamos contigo. Muchas gracias, Jade. Yo soy Andrea. Acompáñenme en este viaje. Todos conocemos la cosmovisión cristiana y católica sobre el cielo y el infierno. Pero, ¿acaso conocen el Mictlán? Esta cosmovisión mexica consiste en 9 niveles de los cuales los difuntos tienen que atravesar. Se dice que estos 9 niveles duran hasta 4 años. Acompáñenme a conocerlos. El primer nivel del Mictlán se le conoce como el lugar de los perros. Los difuntos tenían que atravesar un río con la ayuda de un xoloescuincle, así es, con un perro. Tal como lo vemos como en la película de Coco, cuando Miguel cruza al mundo de los muertos y se lleva a su xoloescuincle, de la misma manera en la cosmovisión mexica, los difuntos tenían que usar un xoloescuincle de color pardo. No podía ser negro, porque el xoloescuincle le decía al difunto que no lo iba a poder ver, y tampoco podía ser blanco porque el xoloescuincle le iba a decir que se podía ensuciar. El segundo nivel del Mictlán se le conoce como lugar donde los cerros se juntan, y tal como lo dice el nombre, el segundo nivel consiste en 2 cerros que se abren y se cierran, y los difuntos tienen que cruzar por en medio de los cerros en el momento indicado, de lo contrario se aplastan y ya no pueden pasar al siguiente nivel. En el tercer nivel del Mictlán, los difuntos tenían que escalar unos cerros que estaban cubiertos de cadáveres para poder llegar al siguiente nivel. En el cuarto nivel del Mictlán, los difuntos atravesaban por el lugar que se le conoce como el lugar de viento y obsidiana, que eran unos cerros que estaban cubiertos de hielo y con piedras puntiagudas. El quinto nivel del Mictlán se le conoce como el lugar donde la gente vuela y se voltea. Así es, se cree que en este nivel no había gravedad, por lo cual la gente se decía que volaba y giraba hasta llegar al siguiente nivel. El sexto nivel del Mictlán se le conoce como el lugar donde la gente es flechada. Se dice que las flechas que eran perdidas en batalla eran lanzadas por manos invisibles y los difuntos tenían que esquivarlas para así poder llegar al siguiente nivel. En el séptimo nivel, los jaguares abrían el pecho de los muertos para comerse el corazón. Al octavo nivel se le conoce como Laguna de Aguas Negras. En este nivel, los difuntos terminaban de desencarnarse y sus almas poco a poco comenzaban a liberarse. Finalmente, en el último nivel, después de que los difuntos atravesaron los 9 ríos del Chicojahuapan, las deidades liberan sus almas. Y así termina el Mictlán. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a ver algo que nos tiene preparado Ivana. En esta sección hablaremos un poco del pensamiento mágico y mítico de las culturas prehispánicas. Como ustedes saben, ellos querían buscar explicaciones a la creación del sol, de la luna, de todos los astros, y esto lo hicieron por medio de símbolos. Estos símbolos no solamente eran símbolos como los que conocemos hoy en día, sino que también utilizaban animales, utilizaban la cosmología y utilizaban la naturaleza. Es por esto que todos sus dioses tienen estas características. Muy interesante el reportaje que nos presenta nuestra compañera. Y ahora vámonos directamente con Enore, que nos estará hablando en la cápsula del tiempo acerca de Chichén Itzá y el juego de pelota. Corre video. Hola, bienvenidos a la cápsula del tiempo. Yo les voy a hablar del juego de pelota. Viene de la palabra náhuatl Tachtli. Este juego se hace desde 1400 a.C. por los pueblos precolombianos de Mesoamérica. Los pueblos precolombianos quiere decir desde los primeros humanos hasta el establecimiento de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Este pueblo se dedicaba a jugar en unas canchas que eran de esta manera como inclinadas y tenían estos aros de piedra. El juego consistía en que ellos tenían que meter la pelota sobre el aro de piedra. La pelota era un símbolo de la alusión al sol.
La pelota pesaba nada más y nada menos que 4 kilos y no era cualquier pelota porque era de piedra, así que imagínense qué difícil. Solo la podían tocar con la cadera, rodillas y codos. El chiste era meterla y lo peor aquí es que quien ganaba era sacrificado. Este juego era sobre la vida cotidiana, pero también podría ser especialmente en celebraciones religiosas. La pelota también era una demostración al sol y a todos los astros sagrados. Se decía que quien moría, o sea, el sacrificado por haber ganado en este juego, era porque esos dioses se iban a encargar de cuidarlo y protegerlo y demás. Iba a ser muy bendecido, porque hay que recordar que ellos, el sacrificio humano no era como actualmente se ve como algo malo o como de no quiero morirme, y para ellos era algo muy bueno. Entonces, piénsenlo bien si a ustedes les gustaría jugar este juego de pelota. Yo les voy a hablar de Chichén Itzá, esta hermosa pirámide que está situada en la península de Yucatán y cabe mencionar que es una maravilla del mundo. Esta pirámide está realizada por arquitectos mayas que evidentemente dominaban todo el conocimiento de los astros, pero en particular del sol y por supuesto en cuanto a construcción. Esta pirámide consta de 9 plataformas y hasta en la parte de abajo, en esta parte, está la cabeza del Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl, o bien llamado también Cucucuán, es la serpiente emplumada y está aquí su cabeza. Lo que sucede con esta pirámide es algo increíble porque en 2 días del año, en los días equinoccios, que quiere decir que tienen la misma duración, esto sucede el 21 de marzo y 21 de septiembre, aproximadamente 4:15 comienza este suceso. Se empieza a reflejar aquí la serpiente en esta parte de los laterales de la pirámide y esto empieza a 4:15 y ya se ve todo perfecto a las 4:45. Así que si de verdad tienen la oportunidad de ir y ver este suceso increíble, háganlo. Otra curiosidad muy importante de las culturas mesoamericanas es la importancia que le daban a la obsidiana. Como sabemos, la obsidiana es esta piedra negra que se usa no solamente como para artefactos, ellos lo utilizaban para hacer lanzas, etcétera, diferentes utensilios, pero también lo utilizaban como accesorios, como pueden ser collares, aretes, etcétera, especialmente en los collares porque ellos creían que cuando una persona se reflejaba en tu obsidiana, eso representaba el alma y se daba cuenta que la persona se veía reflejada en ti misma. Es por esto que esto es tan importante. Otra cosa muy interesante también es que por eso cuando llegaron los españoles, para ellos fueron impresionados por los espejos, ya que evidentemente ellos no contaban con este tipo de utensilios. Cuando vieron el espejo, ellos creían que era más o menos lo mismo que la obsidiana, entonces ellos creían que se reflejaban a ellos mismos y por lo tanto veían su alma. Ahora vamos a ver el ¿Sabías qué? Con nuestra compañera Aline, que nos hablará del azul, maya y de las chinampas. ¡Qué interesante! Vamos a verlo. Muchas gracias, Enore. Como Enore ya mencionó, yo les voy a hablar de las chinampas. Era una especie de balsa que se hacía con troncos y ramas y en el medio se depositaba tierra. Obviamente era en un lugar donde había mucha agua, por ejemplo en los lagos, y era un método de agricultura súper sustentable porque al ya estar en agua no se tenía que regar. Las cosas que se cultivaban ahí podrían ser espinacas, acelgas, rábanos, entre otros. Todavía existen algunas en Xochimilco, se ha tratado de conservar esta tradición y en el mismo lugar, en 1519, estaban por todo el lago de Xochimilco. Ahora les voy a hablar de algo muy interesante que es el color azul maya. Como podemos ver aquí, el color azul maya era una especie de color entre turquesa y azul cielo que era muy característico de las culturas mesoamericanas. Lo podíamos encontrar en pinturas, en murales, en esculturas, en edificios, y lo que tiene fascinante es que este color era resistente a la luz, al calor, a la corrosión y a la humedad. Por lo tanto, después de cientos de años desde que pintaron estos murales, se siguen conservando los colores como nuevos. Esto lo hace muy interesante. Y también en la Universidad de Valencia y en la Politécnica de Valencia se están haciendo muchísimas investigaciones porque se quiere saber la fórmula de este color, porque hasta la fecha no se ha sabido exactamente qué contenía. Se sabe que es un pigmento orgánico y una arcilla, pero de ahí en fuera no sabemos nada acerca de la fabricación de este color, que yo pienso que es muy interesante.
¿Saben qué es esto? Vamos a averiguarlo con mi compañera Paola. Muchas gracias, compañera Lynn, y como ella les mencionó, yo les voy a hablar acerca del calendario maya. Los mayas tenían una fascinación por el ciclo del tiempo. Ellos podían pasar horas y días observando el cielo, y gracias a esto descubrieron muchas cosas que para ese tiempo eran sorprendentes. Los mayas contaban con un calendario de 3 ciclos, el primero que se conoce como Hab, el segundo como Solc y el tercero de la cuenta larga. Cada ciclo cumplía un tiempo de 52 años, que como sabemos para los mayas el número 52 era un número muy importante. Cuando algún calendario no se ajustaba, ellos utilizaban el calendario de la cuenta larga. Este calendario se parece mucho al calendario que utilizamos actualmente, ya que contaba con años, meses, milenios y contabilizaba todo de esa manera. Continuando un poco con el tema de la cultura maya, les voy a hablar acerca del fin del mundo maya. En el 2012 se tenía la creencia de que el fin del mundo iba a suceder, o si no iba a ser el fin del mundo, iba a ser un cambio que iba a cambiar a la humanidad. El equinoccio se llevó a cabo el 21 de diciembre del 2012 a las 11:12 de la mañana y no ocurrió absolutamente nada. Mucha gente se preparó con anticipación porque pensó que esto realmente iba a suceder. Se escandalizaron mediante redes sociales, mediante videos, mediante televisión, pero no sucedió nada. Esto fue por la creencia de que el calendario de cuenta larga cumplía sus 13 ciclos de Bactún y se creía que esto iba a suceder, a lo cual no pasó nada y aún así seguimos vivos. Y bueno, ahora entraremos en temas del México actual. Isabel, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola, bueno, yo también les vengo a traer una desmitificación sobre un mito que era de la llegada de los españoles. Ustedes sabían que en la llegada de los españoles los indios simplemente los veían así como, ay, pues pobrecitos, porque vienen de un viaje muy largo, entonces toda la comida que ellos traían ya estaba echada a perder, o sea, simplemente ya les traían como sus semillas y así. Entonces los indígenas como que les dijeron, no, pues les damos de comer, porque pensaron que eran como, pues, que estaban más pobres. Aunque los vieron, al momento de llegar, los españoles los vieron como monstruos, los vieron como, no sé, muy diferentes. Y para ellos, por ejemplo, el oro, los indios como que lo tenían contemplado como si fuera la caca de tío. Entonces para ellos era como de, pues ellos quieren oro, pues se los damos, de todos modos es como caca, o sea, de un dios. Entonces, pues simplemente era así como de, pues les damos también comida, les damos el oro, que es como para ellos era como de, pues era caca. Y pues los españoles así como muy emocionados diciendo, no, pues sí, adelante, haciendo las cosas. Entonces eso era un mito que estaba bien identificado. Muy interesante. ¿Y tú, Nora, qué nos traes el día de hoy? Pues bueno, yo les voy a hablar de los 5 problemas actualmente en México. Y bueno, creo que lo podemos discutir también porque todos estos problemas están en auge. El primero es la corrupción. Todos sabemos que la corrupción hoy en día está muy mal, especialmente en el gobierno, ya que todos los impuestos y demás se van a ellos, totalmente a ellos. Entonces corrupción empieza desde las personas que están en la autoridad hasta nosotros mismos, porque también a veces es muy fácil echar solo la culpa al gobierno, al presidente y así, pero la verdad es que también en la educación, en esa parte de decir no, no la tenemos. Y bueno, el segundo problema es la pobreza. La pobreza sigue hoy en día muy, muy mal. Y esto pasa porque pues, incluye muchos problemas sociales. O sea, los problemas sociales incluyen la delincuencia, porque pues, no tienen que comer, entonces se les hace fácil robar para poder llevarlo a sus familias. La desnutrición, porque no hay comida, no hay dinero para comprar comida. Y también la falta de acceso a todos los lugares públicos. O sea, todo lo que vemos de que el IMSS, todo lo que tarda, y pues sí, porque hay mucha gente que lo necesita. Entonces, todo se va atrasando más en tiempo y es más difícil mantenerlos bien. Y bueno, el tercer problema es la educación, pero creo que todo se deriva. No hay educación, e incluso no sé si sabían que México es de los que más pagan, el país de los que más pagan en educación, y son los que menos recibimos. O sea, hay como aproximadamente un 2% de niños que están trabajando porque no pueden tener la educación. Entonces, sí está como mal saber que pagamos mucha mesa
pero esos impuestos se van a los docentes, que son las plazas donde hay muchos docentes que ni siquiera están trabajando, pero sí reciben su plaza. No hay buenas instalaciones, en fin, hay muchos problemas en cuanto a la educación. Y otro cuarto problema, que para mí es de los menos escuchados, pero muy importante también, es la contaminación. En la Ciudad de México hay 20 millones de personas, e incluso para que se den una idea, se dice que en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Puebla está aproximadamente igual de la contaminación que Hong Kong. O sea, es algo increíble. Hay 9.600 muertes han habido en la Ciudad de México a causa de la contaminación. Y creo que debe ser un tema más escuchado. Y por último, pero no menos importante, es la discriminación. Lo que habíamos comentado sobre los indígenas, todo lo que acabamos de ver es algo increíble, como para que hoy en día exista ese tipo de discriminación hacia nuestros orígenes. Hay discriminación en cuanto físicamente y pues es muy triste saber que en México tenemos eso e incluso personas extranjeras tratan mejor a estas personas que nosotros mismos. Y discriminación también en muchos aspectos como la homosexualidad, por aspecto físico, etcétera, que incluso lo acabamos de ver con la actriz Yalitza, que hubo mucha discriminación por parte de los mismos mexicanos. Entonces, pues, ¿cómo ven? Sí, son bastantes problemas que hay que solucionarlos. ¿Y tú, Paola, qué nos traes? Yo les vengo a hablar rapidísimamente para que nos sintamos un poco orgullosos, más bien un poco, no, mucho orgullosos de los patrimonios inmateriales con los que cuenta México. Actualmente la UNESCO tiene 229 patrimonios inmateriales alrededor del mundo y fíjense que un dato interesante es que México cuenta con 8, al igual que Colombia, y eso nos convierte en los dos países de Latinoamérica con más patrimonios inmateriales. Y rapidísimamente les digo cuáles son. Es el Día de Muertos. También contamos con que el mariachi creado en la ciudad de Guadalajara es un patrimonio inmaterial. También tenemos el evento que se hace, las fiestas de Chiapas de Corzo en el mes de enero son como patrimonio inmaterial. También contamos con los purépechas y sus bailes y su música es un patrimonio inmaterial. También el último que se agregó a la lista fue la charrería. También otro que tenemos en la lista es... también hay bailes, los que son de Michoacán. Así es, los viejitos. Los voladores de Papantla también, ellos son, y como tú mencionabas, de Michoacán, la comida de Michoacán es un patrimonio inmaterial de la UNESCO. Qué interesante y hay que sentirnos muy, muy orgullosos de esto. Sí. Y bueno, para continuar con los temas de la actualidad, vamos a ver unas cápsulas que nos prepararon nuestras compañeras Aline, Peristán e Ivana. Estos son 4 alimentos prehispánicos que seguimos consumiendo hoy en día. Se dice que el chile fue un regalo de la diosa Tlatiki y el aguacate se conoce como palta en náhuatl, que significa testículo. Este es el jitomate, mejor conocido como jitli, que significa ombligo, y tomatl, que significa tomate. El cacao era muy importante para los toltecas, mayas y mexicas. Era tan valioso para ellos que incluso antes se usaba como moneda. Otro tema que veremos el día de hoy es el lenguaje, y de esto nos van a hablar Aline e Ivana. Corre video. Es muy importante hablar del español hoy en día. Como sabemos, el español ha sufrido muchísimos cambios y evidentemente ha evolucionado con el paso del tiempo. Sin embargo, podemos ver algunas influencias de náhuatl, del maya y de otras lenguas indígenas hasta el día. Por ejemplo, tenemos muchas palabras, ya sea chocolate, xochitl, etcétera, que utilizamos hasta nuestros días en nuestro vocabulario común. Pero es importante mencionar que el español hoy en día también cuenta muchísimas otras influencias de otros países. Por ejemplo, España, cuando nos conquistó, pues evidentemente, además de traernos el español, cambió completamente la cosmovisión que tenían los indígenas y por lo tanto su lengua. Ahora hablaremos un poco del albur. En las imágenes podemos ver a Lourdes Ruiz, más conocida como la reina del albur. En el albur no se puede insultar,
Eso sí, el doble sentido en la gran mayoría de los casos alude al sexo. Su origen es prehispánico, empezó con los mexicas para que no los entendieran al hablar. Se cocina en la calle y en años recientes ha habido una reivindicación de su valor cultural y de su estrecha relación con el ser mexicano. El albur definitivamente va muy ligado a los genitales, hombre y mujer. Y pues lo primero que se te viene a la mente es una vagina, un pene. ¿Cuántos sinónimos conocemos del pene? ¿Cuántos sinónimos conocemos de la vulva? Piensan que alburear es conjugar pocos verbos, meter, sacar y chingar. Y no es cierto. Esta fue una breve explicación por parte de la reina del albur. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Dabas consejos más seguido, ¿no? Parado, a veces. Comes de repente, ¿no? Papaya por allá picada la vi y estaba sabrosa, ¿eh? Se me hace que es plátano macho. Me equivocaste. Te doy la razón, si era eso. Te cabe a ti toda la razón. Muchas gracias. Regresamos contigo, Isabel. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, mejor conocido como Rufino Tamayo. Es un pintor modernista de arte contemporáneo. Es considerado uno de los pintores mexicanos más famosos y con mayor influencia del siglo XX. Una de sus famosas pinturas se llama El día y la noche. Es una mitología que se inspiró de la cosmología náhuatl, y bueno, esto representa el día y la noche. El día, que es la serpiente que simboliza al dios Quetzalcóatl, es una serpiente con un color turquesa, azul turquesa, y tiene también como rasgos peludos. Y el otro dios es el dios Tezcatlipoca, y ese dios también es como representante del mal, de la noche, de las tinieblas. Las técnicas de Tamayo son de mayor importancia porque tenía muchísimas que abarcaban desde el óleo, el dibujo, la pintura, los murales, que era como su fuerte, la mixografía también, la acuarela y entre otros. Y bueno, esta es una de sus obras con mayor influencia mexicana también, que representa el nombre de México y es una de sus mejores prácticas. Bueno, ahora nuestra compañera Paola nos va a hablar sobre una etnia de Sonora que se llama los yaquis. Pasamos con ella. Los yaquis es sin duda la etnia más representativa de Sonora. Se estima existe una población de 33,000 yaquis que se distribuyen en 8 pueblos con sus propios gobernadores. Para los integrantes de la etnia es de suma importancia preservar su lengua, sus tradiciones y su arraigo a la tierra. La historia de los yaquis está cubierta con actos de heroica resistencia por la defensa de su territorio y su cultura. Los yaquis se identifican a sí mismos y a los mayos como yoremes, palabra que significa hombre o persona. La noción de yoris, hombre blancos, los distingue a su vez de los demás grupos indígenas. Forman parte del dialecto caíta, que se compone de 3 lenguas, mayo, yaqui y tehueco, este último desaparecido. El caíta pertenece al grupo lingüístico yuto-azteca. El grupo yaqui ocupa tradicionalmente una larga franja costera y del valle al sureste del actual estado de Sonora, que abarca desde la ribera del sur río Yaqui hasta el cerro Tetacahui, al norte de la actual ciudad de Guaymas. Los funerales son especiales porque ellos consideran al alma inmortal y celebran con danzas, banquetes y música. Su patrona es la Virgen del Camino. Los yaquis poseen un alto sentido de religiosidad que está presente en gran parte de sus actividades, con una cultura ancestral enriquecida con ritos y tradiciones en las que sobresale la danza del venado, ejecución simbólica de la caza de este animal y cuya riqueza estética ha despertado interés en todo el mundo. Gracias por vernos. Esperen nuestra próxima edición la próxima semana